Abrir sus Biblias en el Salmo número 1. Vamos a estar predicando con el título Bendecidos y prosperados en su palabra. Ese es el título. Bendecidos y prosperados en su palabra. Permítanme orar y oren ustedes conmigo para que el Señor nos dirija en este mensaje que hemos de predicar. Padre, te damos gracias. Señor, hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos leído tu palabra. Pero ahora, Señor, falta que tu palabra nos llegue a nosotros guiada por tu Espíritu Santo. Padre, todo lo que hemos de decir lo ponemos en tus manos para que seas tú usándome como canal, como instrumento para tu gloria. Trae sanidad, trae liberación, trae convicción de pecado y trae restauración, además de salvación en tu palabra y por tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Salmo 1. Bendecidos y prosperados en su palabra. Ese es el título. Permítame compartirle este pensamiento a manera de tesis. Entiéndase que el mensaje ha de responder a este enunciado. Prosperidad no es lo que logramos con nuestro esfuerzo, es lo que recibimos de Dios cuando le servimos en amor, obedeciendo su palabra. Permítame repetirlo una vez más. Prosperidad no es lo que logramos con nuestro esfuerzo. Es lo que recibimos de Dios cuando le servimos en amor, obedeciendo su palabra. El Salmo 1 establece, y quiero leerlo una vez más, aunque ya lo leímos desde el inicio del servicio, y usted lo tiene ahí en su Biblia marcado, ya que le pedí que mantuviera su Biblia abierta en el Salmo 1. Bienaventurado el varón, y por ende la varona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué pasará? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo 1, en la versión Pechita, o la Biblia Pechita, es una que ha sido traducida desde el arameo a nuestro idioma. Y el Salmo 1 lee en la versión Pechita de esta manera: dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Yahweh, y en su ley medita de día y de noche. Será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. En todo lo que emprenda prosperará. Dice el versículo 4, no así el impío, que es como la paja que dispersa el viento, por tanto no prosperarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos dejará de ser. Hemos estado predicando y hemos visto cómo la palabra de Dios guía nuestra oración. Eso lo vimos en un mensaje anterior. Luego vimos cómo nosotros recibimos liberación, instrucción, formación a través de la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pero este mensaje que predicamos ahora en la continuidad es bendecidos y prosperados en su palabra.
Después de la caída, entiéndase del pecado original, nosotros los seres humanos vivimos tratando de construir nuestro destino. Es como que si Dios nos creara y nos dejara a nuestra suerte, a nuestra circunstancia. Mientras que Dios continúa en su propósito de que seamos en Él, nosotros nos hemos convertido en máquinas hacedoras de destino. Destinos que nos dañan, destinos que nos convierten en seres peores y que nos alejan de la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que Dios no nos ha creado y nos ha abandonado dejándonos a nuestra suerte y a nuestra circunstancia. Él quiere y ha establecido una ruta para relacionarse con nosotros y bendecirnos. Y en alguno surge la pregunta, ¿existe manera alguna de prosperar en todo lo que se emprende? ¿Hay una manera bíblica, una manera correcta de que todo lo que uno haga se convierta en prosperidad mientras estamos en la tierra? La respuesta es sí, pero todo depende de qué usted entiende que es prosperidad. Porque nosotros entendemos muchas veces que prosperidad es tener más, es lograr más, es una casa más grande, una casa más bonita, un carro más grande, un carro más caro, tener más dinero en el banco. Y si bien es cierto que nada de lo que he mencionado es malo, la palabra prosperar o prosperidad en la Biblia da la idea de un viaje que es disfrutado en el trayecto. Como se dará cuenta, entonces, prosperar bíblicamente tiene que ver con disfrutar el trayecto o el viaje que se lleva. En este caso, prosperar es tener una relación con Dios y en esa relación con Dios tenemos paz y gozo de parte de Dios. Como dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Es miedo, por supuesto. Así que la prosperidad en la Biblia no es necesariamente tener más ni alcanzar más, sino que la prosperidad tiene que ver con un estado de paz y gozo que es el resultado de una relación saludable para con Dios. En 2 de Crónicas 26, 3 y 4 encontramos la historia de Usías. Dice que él comenzó a reinar cuando tenía 16 años y reinó por 52 años. Así que siendo de 68 años, dice la Biblia que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Escuche ahora, y persistió en buscar a Dios. Oiga el fundamento. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, o sea, en la palabra de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. 2 de Crónicas 26, 3 y 4. Así que la prosperidad no significa simplemente dinero o riqueza terrenal. Esta va más allá de la lógica humana. La prosperidad de la que vamos a hablar y de la que ya estamos hablando y la que vamos a mostrar en el Salmo 1 con el título Bendecidos y prosperados en su palabra, esta prosperidad se refiere, escuche bien, a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas y que trascienden nuestros esfuerzos y nuestros anhelos. En otras palabras, usted no tiene suficiente anhelos para pedirle a Dios como Dios tiene suficiencia para darle. Dicho de otra forma, Dios tiene más que darnos que lo que nosotros podemos anhelar. Por eso la prosperidad bíblica va más allá de nuestros anhelos. Pero nuestros esfuerzos no son capaces, no son lo suficientemente productivos, ni siquiera para producir una pizca del aire que nosotros necesitamos para respirar. Pudiéramos tener muchas cosas, lograr muchas cosas, pero quedarnos sin aire, entonces no habríamos prosperado. Por eso he dicho que la prosperidad, según la Biblia, se refiere a las bendiciones recibidas por Dios en nuestras vidas
y que trascienden nuestros esfuerzos y nuestros anhelos. En el Salmo 1 comienza diciendo que es bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Es una palabra que no tiene mucha profundidad, sencillamente quiere decir a la dicha, qué felicidad. En otras palabras, qué estado de paz y gozo tiene esta persona que hace que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es algo que debe llamarnos a la atención, el hecho de que en el Salmo 1, el primer salmo del libro de los Salmos, comienza mostrando a una persona que es bienaventurada, pero no es bienaventurada por lo que recibe, no es bienaventurada por lo que logra, sino que es bienaventurado por lo que comienza a dejar de hacer. Yo le pregunto a usted, me pregunto a mí mismo, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar, a abandonar, a olvidarnos de eso con tal de recibir la verdadera prosperidad de Dios, que no es más que su paz, que no es más que su gozo, que no es más que su respaldo, como dice la Biblia en Juan 8:31, un ejemplo de prosperidad? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es prosperidad. Porque cuando Dios es por usted, usted no será vencido por la prueba, usted no será vencido por el enemigo, usted no será vencido por la miseria, usted no será vencido por la circunstancia, simplemente porque Dios va delante de usted y eso es prosperidad. Pues en el Salmo 1, este varón, este cristiano, este discípulo, este seguidor del Señor, él lo primero que comienza haciendo es no anda en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni con gente burladores, dice la Pechita, ni con personas que se mantienen pensando como pecadores, da la idea, no anda con esas personas. En otras palabras, no es que usted va a andar con los asesinos, que usted va a andar con aquella gente que andan haciendo cosas malas necesariamente, sino que usted, por razón de su relación con Dios y porque tiene una intimidad con Dios, usted no quiere andar el camino ni siquiera de aquellos que andan pensando de manera pecaminosa. Usted quiere santidad en su vida. Como lo dice Proverbios 4, 14 y 15. No sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él. Pasa de largo y no te detenga. Proverbios 4, 14 y 15. Note que este hombre, esta mujer, este cristiano, este discípulo no quiere andar en camino de pecadores. Como dice en la versión PDT, él no anda en el consejo de los perversos, ni en el ejemplo de los pecadores, ni se unen con lo que se anda burlando de todo. Es una persona que ha separado su vida para Dios y le es fiel a Dios. Ahora, este hombre no hace esto, esta mujer no hace esto que no le agrada a Dios, pero fíjese lo que sí hace. Continúa diciendo el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué hace? Y en su ley medita de día y de noche. Lo dice de esta forma en la versión PDT. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Mis queridos hermanos, tengo la pregunta, ¿qué tiempo le dedica usted a la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios prioridad en su vida? ¿Es la palabra de Dios esencia que lo mueve? ¿O es simplemente para usted la palabra de Dios un libro con el cual usted debe cargar? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entiéndase que hace su trabajo. La Biblia dice en Isaías 55 que la palabra de Dios ha sido enviada por él y que no retornará a él vacía, sino que hará lo que él la mandó a hacer. La palabra de Dios dice que ella es como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero también dice la palabra que es un detergente que limpia nuestros corazones. ¿Dónde lo dice eso? Dice la Biblia en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero dice Jesús hablando en el libro de Juan capítulo 15 versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
De manera que mire cómo van las cosas. Este hombre que es bendecido, que es prosperado en la palabra de Dios, comienza no juntándose con los perversos, no caminando el camino de los perversos, no estableciéndose o fundamentándose o sentándose con aquellos que se burlan de todo, que ven la vida como un chiste, como una broma, sino que su tiempo está en estudiar, aprender y meditar la palabra de Dios. Y una mente saturada de la palabra de Dios sencillamente es una mente que será bendecida, porque como dice aquí, donde he leído en el Salmo 1, versículo 2, versión PDT, o sea, palabra de Dios para todo, al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Entonces, como resultado, tenemos que la Biblia dice, el Salmo 19:7, que como la palabra del Señor es perfecta e infunde nuevo aliento, y que el mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo, entonces vemos el resultado de una persona que se ha expuesto a la palabra de Dios, que se ha humillado ante Dios en su palabra, que lo único que le interesa es conocer a Dios a través de su palabra, que no da un paso hacia adelante, pero tampoco hacia atrás, sin conocer qué dice Dios en su palabra. Entonces dice el versículo 3 el resultado. Mire que el Salmo 1 comienza de manera negativa, lo que no hace. Y después presenta lo que sí hace, pero ahora muestra cuál es el resultado. Dice la Biblia, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Y escuche ahora, le irá bien en todo lo que haga. Versículo 3 del Salmo 1, palabra de Dios para todos. ¿Es posible que a una persona le vaya bien en todo lo que hace? Sí. Es posible, porque la Biblia dice en el libro de Romanos 8:28, escuche bien, que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que le aman. No quiere decir que siempre las cosas saldrán como las has planeado, pero siempre Dios obrará en todo para que resulte en tu crecimiento, en tu paz y en tu gozo. No olvide en este mensaje, bendecidos y prosperados en su palabra, no olvide Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. No olvide Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero hay unas consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Dice el Salmo, no así el impío, versículo 4 del Salmo 1, que es como la paja que dispersa el viento, por tanto, no prosperarán los impíos en el juicio, por supuesto, el juicio de Dios, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos dejará de ser. Esta es la versión pechita del Salmo 1, versículos 4 al 6. ¿Cómo podemos concluir entonces este mensaje y hacer una aplicación a nuestra vida? Dios ha establecido su palabra como fuente de vida y prosperidad para nosotros. Él lo ha hecho así, porque bíblicamente hablando, la adoración a Dios y por ende nuestra relación con Él tiene que ser desde nuestro espíritu. Y recuerde que nuestra mente, o sea, nuestro espíritu se ha contaminado de miedo, vergüenza y culpa como resultado del pecado original en el que caímos a través de nuestros padres. Pues Dios, para restaurarnos, como dice la palabra, que Él quiere que todo el que se acerque a Él en adoración, sea adoración desde el Espíritu y por el Espíritu. Juan 4, 23 y 24. Pues Él ha puesto su Espíritu en su palabra y ahora cuando nosotros nos acercamos, la estudiamos, la aceptamos, la atesoramos, la vivimos y meditamos en ella, entonces Dios nos hace verdaderos adoradores, verdaderos servidores, enfocados en Él y no en las banalidades que produce nuestra mente cargada de estos sentimientos que ya he mencionado. Lo que ha hecho Dios es que se ha vaciado en su palabra
para que una vez nosotros nos llenamos de ella, podamos vivir en su presencia, como dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, Jesús hablando. Escuche bien, si permaneciereis en mí, comienza diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuche ahora, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos versículos de Juan 15, 7 al 10 son complementos del Salmo 1. Está hablando que Dios mora en su palabra y que su palabra es lo que nos llevará a producir frutos, y una vez que su palabra está en nosotros, todo lo que nos relacionemos a través de la palabra de Dios será prosperado para la gloria y la honra del Señor. Por eso hemos predicado con el título Bendecidos y prosperados en su palabra. Y la pregunta final es, ¿qué va a hacer usted a partir de ahora? ¿Continuará buscando la prosperidad, o sea, su bienestar a través de sus anhelos y de sus esfuerzos? ¿O irá al Salmo 1 y aprenderá la lección y dejará de caminar por el camino de los pecadores, de caminar por los pensamientos contrarios a Dios y someterse, adentrarse, fundirse en su palabra, meditar en ella, cumplirla, obedecerla, vivirla, anhelarla, y entonces ver el gozo de Dios y la paz de Dios como el resultado de su palabra morando en nuestra mente? ¿Lo hará así? Si así lo hace, que Dios le bendiga. Mi tiempo se ha terminado. Yo oro que el Señor le haga entender que esta es la única manera de ser bendecido y prosperado en su palabra. Dios te bendiga.